días para senadores y representantes, comisiones económicas, terceras y cuartas. Estamos ya en el proceso de desarrollo de la discusión del Presupuesto General de la Nación 2025. Este es un presupuesto que está presentado por 523 billones de pesos, de los cuales están financiados 511 billones y dependiendo de un proyecto de ley de financiamiento, 12 billones para complementar. Este proyecto de financiamiento es el que voy a presentar ya oficialmente, fue radicado el día de ayer oficialmente ante la Secretaría de la Cámara, quedó radicado como el proyecto número 300 y tiene las siguientes características. Lo primero que quiero señalar es que no es una reforma tributaria como se ha venido diciendo. Este proyecto de ley de financiamiento tiene tres componentes que son, en primer lugar, un componente de acciones de política fiscal dirigidos a crear estímulos a la reactivación económica. Este proyecto parte de entrada de que es un complementario a los acuerdos que está llegando el gobierno con el sector privado, los que ya ha adelantado con el sector financiero para identificar recursos adicionales de crédito y están dirigidos a apoyar la reactivación de la economía. Segundo componente, tiene una búsqueda de recursos adicionales de carácter tributario y tercero, tiene un componente de adelantar la aplicación de la regla fiscal del año 2026 al 2025. Vamos a desarrollar los distintos componentes. Primero, ¿cuáles son los incentivos? Es un paquete de incentivos en los cuales empezamos por la reducción, que es un compromiso que hemos señalado ampliamente en este mismo Congreso con el sector privado, de comenzar a reducir la tasa nominal del impuesto de renta corporativo. La que se viene diciendo desde hace mucho rato que es una de las más altas que existen y que quedó totalmente fija en las reformas tributarias del 2021 y el 2022, quitándole flexibilidad al proceso de desarrollo de inversión de las empresas. En estas condiciones, las tasas marginales se proponen diferenciar y reduciéndose de 35 y llegar hasta un límite de 27%, del 30% para las medianas y el 33% para las grandes. Es un proceso de comenzar realmente a flexibilizar el impuesto de renta corporativo. Esto nos deja con una renta corporativa ponderada del 27.3% de forma gradual. Adelante. Adelante. Siguiente estímulo. Aquí hemos planteado la necesidad de que el gobierno reciba la autorización para asumir las deudas de opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3. No tenemos actualmente ese instrumento. Viene aquí en este proyecto de ley como uno de los estímulos para el desarrollo de la economía, en este caso para reducir las cargas de los hogares de estratos 1, 2, 3. La deuda de opción tarifaria hoy está calculada en 5.7 billones de pesos y el Estado puede asumir bajo esta autorización la deuda de los estratos 1, 2 y 3, que equivale a 2.7 billones. Hoy esto se está autorizando mediante créditos de Findeter a las comercializadoras. Esos créditos de Findeter a las comercializadoras tienen un periodo de tiempo muerto de 1 año que implica que deberían empezar a ser descontadas
de las tarifas de los usuarios. Pero esto que se incluye aquí es para recibir la autorización de que el Estado puede asumir esta deuda e incorporarla a los presupuestos, al presupuesto general de la Nación. Tercer estímulo. El tercer estímulo está relacionado con autorizarle al Fondo Nacional del Ahorro que pueda desarrollar créditos para mejoramiento de vivienda sin tener que recurrir a la constitución de garantías hipotecarias. Este es otro estímulo necesario en la reactivación económica, en términos de que la reactivación de vivienda no es solo construir vivienda nueva, es entrar en el proceso de mejoramiento de viviendas, de las cuales más de 7 millones de colombianos tienen alguna necesidad, 7 millones de hogares de colombianos tienen alguna necesidad. Eso significa que por cada 5 o 6 mejoramientos de viviendas se tiene el equivalente a una vivienda nueva. Este es el tercer estímulo que estamos desarrollando. Cuarto estímulo, siguiente por favor. Hoy el sector de turismo tiene 2 estímulos ya existentes. Tiene el estímulo de exclusión de IVA de tiquetes aéreos. Siguiente, por favor, quédense ahí. Tiene el estímulo de exclusión de tiquetes aéreos en 23 municipios del país, cuyo acceso es práctica y exclusivamente aéreo. Esos municipios están perfectamente identificados. Hay 3 municipios que tienen acceso terrestre, pero que necesitan recibir y tener este mismo estímulo, que son los municipios de Tolú, Monpós y Puerto Carreño. Este estímulo ya existe. Segundo estímulo que existe es la tarifa de renta del 15% para construcciones nuevas y solo para construcciones nuevas en todos estos tipos de municipios. Se amplía el estímulo, se devuelve la filmina, por favor. Devuélvase la filmina. Se amplía el estímulo para hacer la exclusión de IVA en servicios hoteleros y turísticos en municipios de menos de 200.000 habitantes. Esto significa incluir a 1.089 municipios en los cuales puede desarrollarse una actividad turística y se le excluye a los servicios relacionados por un costo fiscal de 121.000 millones de pesos. En Colombia tenemos 1.122 municipios. Hay 33 municipios por encima de 200.000 habitantes. Estamos hablando entonces del más del 95% de los municipios del país que van a recibir este estímulo que está planteado en esta ley de financiamiento. Siguiente, por favor. Siguiente. Cuarto estímulo. Ustedes aprobaron en el pasado una exención de IVA para los procesos de transición energética en términos de la reposición de parque automotor. Hoy tenemos claro que esta exención de IVA vence este año y que hay necesidad de renovarla por 5 años. Aquí viene esta extensión de la exención por 5 años, pero se incluye un componente adicional que tiene que ver con la necesidad de que efectivamente exista ascenso tecnológico. Hoy el proceso de renovación del parque automotor se hace de manera discriminada. Los que tienen plata compran los cupos. Se desapareció el proceso de 1 a 1. En el anterior, en el paro camionero que tuvimos la semana pasada, se llegó al acuerdo de volver a insistir en el proceso de reposición 1 a 1. Un vehículo sale, un vehículo entra. Ese proceso de reglamentarios para los proyectos de fuentes no convencionales de energía. Lo que existe es un beneficio de descuento del 50% del valor de la inversión en el impuesto de renta para estos proyectos nuevos, pero quienes están adelantando los proyectos nuevos, lo que nos están diciendo es que este beneficio
va a durar mucho tiempo en ser aplicable porque no entra inmediatamente. Solo entra cuando ya el proyecto esté adelantado en construcción. De tal manera que lo que estamos pidiendo en esta ley de financiamiento es que le permitamos expedir bonos de transición energética que les permita negociar este beneficio de entrada, de tal manera que el beneficio sea efectivo. Y segundo componente, el beneficio de que tienen estos proyectos no convencionales de energía es el de que están excluidos del IVA. Aquí queremos que se avance en el proceso. Al estar excluidos del IVA, no tienen derecho a devolución, por lo tanto, lo incluyen en los costos de producción. La propuesta en el plan de financiamiento es trasladémoslo de productos excluidos de IVA a productos exentos de IVA. Al estar exentos de IVA, tienen derecho a pedir la devolución. Ese sí es un verdadero estímulo. Y finalmente, para fortalecer el proceso de comunidades energéticas y facilitar la colocación de techos solares en distintos momentos, se le pide a este Congreso que autorice redirigir los recursos destinados a subsidios tarifarios hacia la financiación de infraestructura de paneles solares. El futuro está allí y esto tiene una importancia estratégica en todos los departamentos de la costa Caribe, que son de alta radiación solar y que hoy tienen la energía más costosa del país, porque esto es lo que facilita que tengan procesos de autogeneración y que con ese proceso de autogeneración tengan ahorros ciertos y específicos, y que los subsidios que hoy se destinan a financiar la comercialización vayan dirigidos a fortalecer los paneles, la colocación e instalación de paneles solares y por lo tanto a reducir los costos a los hogares. Este forma parte del plan de comunidades energéticas en barrios y municipios. Ese es el paquete de estímulos que está incluido en el plan de financiamiento. Ustedes observarán que son todos dirigidos a la reactivación económica. Están organizados para proponemos la reducción del umbral de 72.000 VTs a 40.000 VTs. Siempre queda excluido la vivienda principal. El patrimonio es todo lo que hay después de la vivienda principal, descontando las deudas que tengan las personas. Hay una novedad, y esa novedad es que desde hace tiempos en Colombia existe una simbiosis en la cual se mezclan en las unidades productivas activos productivos e improductivos. Los activos improductivos no contribuyen en nada a la generación de ingresos, pero sí constituyen una carga fiscal en la medida que se utilizan para reducir la base gravable de las empresas y generan un indicador económico pésimo, bajísima productividad. Estamos pidiéndole al Congreso que apruebe enviar el mensaje de que se comience a identificar cuáles son los activos que no contribuyen en la generación de ingresos y que esos activos que no contribuyen a la generación de ingresos sean los que paguen el impuesto al patrimonio. Todo lo activo productivo no tiene por qué pagar impuesto al patrimonio, pero separemos las dos cosas y en ese proceso de separar vamos a encontrar simultáneamente que generamos la mejor información sobre cuál es el impuesto efectivo de renta y cuál es la base gravable que tienen las unidades de negocio. Este es un mensaje sustancial para mejorar la productividad en Colombia y separar lo que corresponde a las personas naturales de lo que corresponde a las personas jurídicas y a las unidades de negocio. Siguiente, por favor. Más importante aún, en este proyecto de financiamiento hemos puesto líneas rojas. Las líneas rojas son: no vamos a tocar el IVA de la canasta familiar ni los recursos básicos de los hogares. Primero. Y segundo, no vamos a bajar el umbral de declarantes de personas naturales,
Por lo tanto, vamos a seguir colocados en términos de las personas de medianos y altos ingresos. En este caso, lo que estamos identificando son aquellos bienes y servicios que hoy, por X o Y razón, no están gravados con el IVA cuando todos los demás bienes complementarios o bienes similares están gravados con el IVA. Esto sucede particularmente con los juegos de suerte y azar. Todos los juegos de suerte y azar están gravados hoy con el IVA en Colombia del 19%, pero no lo están las plataformas que trabajan por Internet en operaciones de suerte y azar. Lo que le estamos pidiendo al Congreso es unifiquemos, que toda actividad de juego de suerte y azar pague el IVA del 19%, indistintamente que se origine en una actividad física o en una actividad en plataforma virtual o Internet. Segundo, que las ganancias ocasionales aumenten en 5%, la tarifa general de las ganancias ocasionales del 15 al 20% y las que se originan en rifas y apuestas pasen del 20 al 25%. Con esto lo que estamos diciendo es la riqueza la debemos ir construyendo a partir del trabajo y no a partir del azar. Esto es el azar. Estas son las propuestas que tenemos con respecto a ganancias ocasionales y a juegos de suerte y azar. Siguiente, por favor, el sector extractivo. En el sector extractivo estamos proponiendo dos tipos de situaciones. Hoy existe el impuesto al carbono, y el impuesto al carbono está con una tarifa vigente de 25.000 pesos. Proponemos incrementarla al 75%, mantenerle la destinación específica que hoy recibe los ministerios de Ambiente y el programa de sustitución de cultivos, pero la diferencia, el mayor recaudo que se obtenga, ayuda a financiar el presupuesto general de la nación. Y en el caso de los vehículos híbridos, que hemos encontrado un concepto de la DIAN que dice que este estímulo que se generó en la importación de vehículos a nombre de la transición energética no es un estímulo real, porque los híbridos realmente lo que hacen es consumir gasolina y no corriente eléctrica. Si uno lo pusiera en proporción, el vehículo eléctrico es 100% eléctrico, estos híbridos son 90% gasolina, 10% electricidad. De tal manera que no tiene ningún sentido hablar de que están haciendo una transición energética. Le proponemos al Congreso que se nivele la tarifa del IVA del 5 al 19% y fortalezcamos la transición energética. Siguiente, por favor. ¿Puedes pasar dos más? Tercer componente de este proyecto de ley de financiamiento, siguiente, es adelantar la vigencia de la regla fiscal del año 2026 al 2025. Este adelantamiento nos genera espacio fiscal adicional de 5.600.000 pesos. Ese espacio fiscal adicional nos permite ganar 0.3 en materia de indicadores macroeconómicos de balance primario y de déficit fiscal. Le incluimos a la discusión del Congreso que empecemos a examinar la inclusión de la regla fiscal verde. No tiene hoy todavía cuantificación. Lo que quiere decir regla fiscal verde es que hacia adelante se puedan financiar proyectos identificados como estructura verde, fiscalmente y ambientalmente sostenibles, para los cuales se puedan buscar recursos de crédito especiales que hoy existen en el mercado internacional, de forma diferenciada a la colocación de bonos o de créditos corrientes. Esos créditos verdes, por lo general, tienen tasas de interés más bajas y condiciones más flexibles en la colocación, siempre y cuando se logre identificar qué tipo de proyecto es, en qué consiste y se trabaje con la taxonomía verde. Hay en la regla fiscal en distintos países ya un proceso de separar lo que es el proyecto, el crédito
general de una nación con el proyecto, los créditos que se pueden generar con estos proyectos de carácter ambientalmente sostenible y que contribuyen a la transición energética. La propuesta al Congreso es, discutamos tanto la aplicación, traer la aplicación de la regla fiscal actual del 2026 al 2025, donde terminaría la transición al 25 y que tiene su efecto más importante progresivamente hacia el 2030, y que ustedes lo pueden observar en la primera columna, en la primera fila. Para el año 2025 apenas nos deja un ingreso adicional de 75.000 millones de pesos, pero en adelante nos deja un costo. Es la aplicación de esta regla de ir reduciendo el impuesto de renta corporativo. Tenemos un mayor impacto en términos de que las empresas se van a ahorrar en el 2030 7 billones. Las empresas se van a ahorrar en el 2030 7.630.000, que son todos los que contribuyen al proceso de reactivación. Se va a ir ahorrando paulatinamente. Desde 3 billones en el 2007 billones en el 2000, el impuesto al carbono de 1.3 billones y por acciones efectivas de la DIAN de 1.7 billones. El ajuste en el impuesto al patrimonio solo nos deja 875.000 millones de pesos. El resto es que podemos obtener con la anticipación y con impuestos menores y las ventajas que se van obteniendo con acciones climáticas, que también ustedes van a observar en la fase de acción climática. La primera fila, todos son negativos, son los costos que empezamos a tener por los estímulos para la generación de energías renovables, para la ampliación del turismo, la renovación del parque automotor y los techos solares. Señores congresistas, señores y señoras congresistas, este es el proyecto de ley de financiamiento. Lo que quiero señalar, y repito el mensaje, no es componentes, estímulos a la reactivación económica, de los cuales ya mostramos, las bondades en este